¿Qué tal, queridos amigos, amigas? Bienvenidos una vez más, por supuesto, a nuestro pan cotidiano. Tu amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, te da una cordial bienvenida, deseando que la paz del cielo llene tu corazón. Hoy te presento: la obra de Dios requiere una planeación esmerada. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen al paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaph, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Nehemías capítulo 2, versículos 7 y 8. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaph, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Nehemías capítulo 2, versículos 7 y 8. Cariñoso Padre, al reflexionar en tu palabra, oh Dios eterno, abre nuestra mente y nuestro corazón para captar esas bellas lecciones que tienes para nuestra vida. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada movimiento de Nehemías se caracterizaba por una gran cautela. Ni siquiera a sus compatriotas reveló su propósito, aunque sabía que muchos se alegrarían de su éxito. Temía que por alguna indiscreción estorbaran seriamente su tarea. En vista de que la petición que le dirigió al rey tuvo una acogida tan favorable, Nehemías se sintió alentado a pedir ayuda adicional para lograr el buen éxito de sus planes, a fin de dar dignidad y autoridad a su misión, así como para estar protegido durante el viaje. Solicitó y obtuvo una escolta militar. Consiguió cartas reales dirigidas a los gobernadores de las provincias de allende el Éufrates, por cuyo territorio debía cruzar en viaje a Judea, y obtuvo también una carta en la cual se ordenaba al guarda del bosque real en las montañas del Líbano que le proveyese la madera que necesitara para reparar el muro de Jerusalén y levantar los edificios que el patriota se había propuesto erigir. El ejemplo de este santo varón debiera ser una lección para el pueblo de Dios, en el sentido de que no solamente deben orar con fe, sino también obrar con cuidado diligente y prudencia. Tropiezan con muchas dificultades y a menudo estorban la obra de la providencia en su favor, porque consideran la prudencia y el esfuerzo esmerado como ajenos a la religión. La consideración cuidadosa y los planes bien madurados son tan necesarios hoy para las realizaciones sagradas como en el tiempo en que fueron reedificados los muros de Jerusalén. Nehemías no se conformaba con la incertidumbre. Los recursos que le faltaban los solicitaba a los que estaban en condiciones de dárselos. Todo el mundo con sus riquezas y tesoros pertenece a Dios, aunque se encuentre ahora en posesión de personas malvadas. Si los siervos del Señor toman un curso de acción sabio y prudente, de tal modo que la buena mano del Señor esté con ellos, podrán obtener los medios que necesiten para el avance de la causa del Señor. La experiencia de Nehemías en la reconstrucción de Jerusalén enseña lecciones que han de ser necesarias para el pueblo de Dios. Mientras dure el tiempo, los tiempos reclaman hombres y mujeres vigorosos y con carácter decidido. Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Si los obreros no están en guardia, el enemigo mezclará su maldad con cada buena obra que sea hecha. De este modo intenta estropear los propósitos de Dios. Manuscrito 58, año 1903. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá,
y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad. Nehemías capítulo 2, versículos 7 y 8. Cariñoso Padre Celestial, gracias por enseñarnos que si bien es cierto el ímpetu y el entusiasmo son buenos, características maravillosas, también la planeación y la madurez de cada uno de los proyectos debe ser tomado muy en cuenta. Señor, ayúdanos a ser concienzudos al trabajar en la obra tuya. Padre, por favor, enséñanos a hacer tu voluntad. Danos esa capacidad, enséñanos, oh Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.